Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Este es un pequeño tutorial para que vean cómo se proceden estos gráficos cuando ocurren los cambios de estado en la materia. Esto lo vimos en alguna clase, de todas formas lo dejo acá para que les pueda ayudar. Una de las cosas más importantes que tenemos que entender de estos gráficos es que vamos a representar la temperatura en función del tiempo cuando se está haciendo un enfriamiento o un calentamiento de una sustancia. En este caso vamos a ver que a medida que va pasando el tiempo, la temperatura está subiendo. Esto significa que en este caso particular, la sustancia se está calentando. Pero si estuviera al revés, es decir, desde la temperatura más alta y va bajando la escalerita, significa que se está enfriando. Eso es como una de las cosas claves. Nosotros en este tipo de gráficos vamos a ver los tres estados normales, vamos a decirlo así, para que se entienda. Hay más estados de la materia, ya lo saben, pero vamos a ver sólido, líquido y gas. Y qué significa, ¿no? Estas cosas en los gráficos. Entonces, vamos a interpretarlo. A menor temperatura va a estar en estado sólido. Y a medida que yo lo voy calentando a esta sustancia, va a ir pasando de estados. Pero siempre la menor temperatura tiene que ver con un estado sólido. A medida que se le va aplicando calor, va aumentando la temperatura a medida que va pasando el tiempo. Hasta un momento, vamos a ver acá en el gráfico, que la temperatura no varía, ¿no? Se quedó acá en horizontal. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, acá lo está aclarando, ¿no? Hay algo que se llama fusión. La fusión es el proceso donde se cambia de estado sólido a estado líquido o al revés. Acá porque lo estamos calentando, entonces primero yo tenía un estado sólido y después está líquido. Pero si yo enfrío un líquido, se convierte en sólido. Es el mismo proceso, donde interviene el estado sólido y el estado líquido. Mientras ocurre un cambio de estado, la temperatura no cambia. Hasta que el último gramo de mi sustancia no haya pasado a estado líquido, no va a variar la temperatura. Una vez que toda la masa de esto que teníamos, imagínense un hielo, ¿no? Está en estado sólido. Le aplicamos calor, se empieza a derretir. Bueno, hasta que no se derrite el último gramo de hielo, no aumenta su temperatura. Una vez que se derritió todo, ahí sí, a medida que va pasando el tiempo, va aumentando su temperatura, ¿no? Ya ahora en estado líquido. Aumenta, aumenta, aumenta hasta un punto, nuevamente. Otra vez en estado horizontal está esta recta. ¿Qué está pasando acá? Y dijimos un cambio de estado. Ahora ya interviene el líquido, porque tengo líquido, y, el estado gaseoso. Si nosotros pensamos como agua, que llegó hasta el proceso de vaporización o ebullición, se convierte en gas, ¿no? Hierve, nosotros vemos burbujas, eso es aire, sería en agua en estado gaseoso, vapor de agua, le diríamos. Entonces, hasta que no se vaporizó la última gota de líquido, no va a cambiar su temperatura. Y después sí aumenta. Entonces, ¿qué cosas hay acá importantes para entender? En el proceso de fusión, cada sustancia tiene una temperatura particular para este proceso. No todas se derriten a la misma temperatura. Eh, Cada sustancia tiene la suya. Entonces, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, ubicarlo en la tabla, como la temperatura no cambia, yo voy hacia la izquierda y me fijo qué valor es. En este caso, bueno, X, no hay valores acá. Lo mismo si yo les pregunto la temperatura de ebullición o punto de ebullición. Es la temperatura en la que pasa del líquido a gas. Entonces, acá de nuevo voy hacia la izquierda y me fijo qué temperatura es. Acá lo que también puedo ver es el tiempo que se tarda. Por ejemplo, en hacerse este proceso de fusión. Si yo me fijo, por ejemplo, el tiempo inicial y el tiempo final,
la resta, es decir, el tiempo que se tardó, es la resta entre estos dos valores. Imagínense que el proceso empezó a los 10 minutos y a los 15 ya terminó. Entonces, si yo me pongo a ver cuánto tiempo tardó, bueno, de 10 a 15 hay 5 minutos nada más. Entonces, ¿cómo lo puedo calcular eso haciendo 15 menos 10? Acá puedo sacar el tiempo que se tarda una sustancia en pasar de estado. Lo mismo, digo, se puede hacer en el caso acá, con la vaporización o la ebullición. Me fijo cuánto empezó, o sea, en qué momento empezó, en qué momento terminó, y bueno, la diferencia es el tiempo de este proceso. Hay veces que también se les puede preguntar cuánto tiempo, por ejemplo, determinado tiempo en qué estado se encuentra la materia. Entonces, por ejemplo, ustedes buscan un número que está justo acá. Entonces se tienen que ir hasta la recta y fijarse en qué momento se la cruzan. En este caso sería acá. Y bueno, en este momento de la recta, ¿en qué estado se encuentra mi sustancia? Acá nos dice líquido. Entonces se encuentra en estado líquido. No hay mucha ciencia ahí. Otra cuestión que pueden llegar a ver es la de a cierta temperatura, ¿en qué estado puedo encontrar la materia? Entonces, pongámosle que la temperatura que tienen que averiguar se encuentra acá. Bueno, se fijan dónde encuentran a la recta, y en este caso, en este punto, es sólido. Esto es un repaso, lo vimos en clase, pero bueno, no importa, acá es la explicación. Acá está la explicación. Entonces, vamos a ver un ejemplito de un gráfico con estas características. Entonces, si yo dijera, por ejemplo, vamos a anotarlo, punto de fusión. ¿Cómo averiguar la temperatura o el punto de fusión? Vamos a ir de a poco, en realidad. Antes de eso, pensar algo. ¿En qué estado voy a encontrar la materia? Yo ya tengo el gráfico hecho, no es que tengo que graficar. Habíamos dicho que cuanta más baja la temperatura, esta sustancia va a estar en estado sólido. Entonces, en la primera parte de este gráfico, voy a encontrar mi materia en estado sólido. Después el otro tramo de la recta está horizontal. Habíamos visto que cuando tenemos un proceso horizontal, o sea, una línea horizontal, hay un proceso de cambio de estado. Bueno, yo acá tengo sólido. Es obvio que lo que va a pasar es que esa sustancia se está empezando a derretir. Entonces, este proceso lo vamos a llamar fusión, proceso de fusión. Y acá la materia yo la voy a tener parte en estado sólida, porque todavía no se me derritió todo, y parte en estado líquida, que ya sí se derritió. Después, bueno, una vez que se derritió toda esta sustancia, o pasó a estado líquido, voy a tener la sustancia en estado líquido. Todo este tramo está en estado líquido. Y acá otra vez encuentro la recta horizontal. Entonces, ¿qué está pasando? Y bueno, está pasando otro proceso, el proceso de ebullición, que es cuando la sustancia pasa a estado gaseoso, habíamos visto. Entonces yo acá tengo, en el proceso de ebullición, tengo un líquido más un gas, porque todavía hay partes que no se me terminó de hervir, o para que ustedes lo piensen de esa manera, ¿no? Pasando al estado gaseoso, y hay parte que ya sí pasó. Y otra, bueno, una vez que ya se hirvió todo, tengo gas. Esto es como lo primero que tienen que plantearse. Y ahí sí después recién ver, bueno, ¿cuál es mi punto de fusión? Que era la pregunta inicial. Y me fijo dónde está la fusión. Y de ahí saco una flecha hacia la izquierda. Y me fijo, ¿a qué temperatura la encuentro? Acá estaría entre 200 y 400, podríamos decir que el punto de fusión es 300. Vamos a aclararlo, ¿no? Parecería así. Punto de fusión, 300 grados centígrados. Es importante aclarar,
Yo sé que ustedes no le dan mucha bolilla, pero entender que los valores tienen unidades. Entonces, punto de fusión 300. 300 grados centígrados. Después yo les puedo preguntar, y bueno, ¿y el punto de ebullición ya que están? Y bueno, agarran de nuevo, buscan dónde está la ebullición, que es el proceso del líquido a gaseoso. Parecería que fuese directamente 1800, ¿no? Justo nos da ahí, además está la línea. Entonces, punto de ebullición, 1800 grados centígrados. Otra pregunta que les puedo hacer es, una vez que empezó el proceso, a los, no sé, 50 minutos, ¿en qué estado puedo encontrar la materia? Entonces, ustedes ahí van a la parte, el eje horizontal, tiempo. Si yo le digo 50, bueno, ubican el 50 y hacen una recta hasta encontrar al gráfico, ¿verdad? Entonces, en este caso está en estado gaseoso. Perdón, líquido. Oh, dije cualquier cosa. Está en estado líquido a los 50 minutos. Otra pregunta que les puedo hacer es, ¿cuánto tiempo tardó en el proceso de fusión? ¿Qué hacen ustedes? Bueno, se fijan, el proceso de fusión va de acá a acá. Empezó a los 10 minutos y terminó a los 30 minutos. En la diferencia, es decir, que en realidad no tardó ni 10 ni 30, sino la diferencia de estos dos valores. 30 menos 10 nos da 20 minutos. El proceso en realidad tardó este tiempo. Si yo les preguntara, bueno, ¿y el proceso de ebullición cuánto tardó? De nuevo, van y se fijan, la ebullición estaría acá. Se fijan los tiempos, ¿no? 60 y 80, bueno, hacen la resta y de nuevo en este caso digo que el tiempo de ebullición son 20 minutos. ¿No? 80 menos 60. Esto es una explicación muy simple, pero es lo que tienen que entender de un gráfico de calor y cambios de estado. Así que no van a tener mucha dificultad después para realizar ejercicios. Obviamente, en caso de que tengan alguna consulta, lo pueden preguntar. Y bueno, les deseo muchos éxitos. Espero que lo hayan podido entender. Y si no, bueno, lo bueno de los videos es que lo pueden pausar y ver cuantas veces quieran. Les mando un beso grande y nos estamos viendo en las clases. Adiós.